Bienvenidos una vez más a Kepap, el rincón donde la verdad de las celebridades no solo se cuenta, sino que se siente. Hoy, queridos espectadores, no estamos aquí para narrar un simple chisme de revista, estamos aquí para ser testigos de la caída emocional de un titán. Prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es, sin duda, el capítulo más oscuro, vulnerable y doloroso en la vida de uno de los hombres más deseados del mundo. Antes de sumergirnos en esta tormenta de emociones, asegúrate de estar suscrito al canal, activa esa campana de notificaciones y si valoras el periodismo de profundidad que hacemos aquí, considera unirte a nuestra comunidad exclusiva con el botón de unirse. Tu apoyo es el motor que mantiene encendida esta antorcha de la verdad. Ahora, respiren profundo porque Can Yaman ha roto su silencio, y el eco de su dolor ha sacudido los cimientos de Turquía e Italia. Durante años Can Yaman ha sido el epítome de la fuerza estoica, una figura esculpida no solo por el gimnasio, sino por una disciplina férrea que mantenía su vida privada blindada tras muros de acero. Sin embargo, esta semana, esos muros no solo se agrietaron, se derrumbaron estrepitosamente ante la mirada atónita de la prensa y sus millones de seguidores. El actor, cuya presencia suele llenar las habitaciones con una confianza casi intimidante, apareció ante nosotros transformado, no por un papel de ficción, sino por una tragedia personal muy real. La ruptura con la modelo italiana Sara Bluma, con quien compartió un intenso romance de 5 meses, ha dejado de ser una especulación para convertirse en una confirmación desgarradora. Pero no fue el qué lo que nos dejó helados, sino el cómo. Can Yaman, con los ojos vidriosos y la voz cargada de una honestidad brutal, confesó que su corazón no solo estaba roto, sino pulverizado por una traición que jamás vio venir. Pensaba casarme con ella, fueron las palabras que salieron de sus labios, no como una declaración de prensa, sino como un lamento. Imaginen por un segundo el peso de esa frase. Un hombre que ha tenido el mundo a sus pies, que podría haber elegido a cualquiera, había decidido entregar su libertad y su futuro a una sola mujer. La decepción que emanaba de su figura era palpable, casi física. Yaman no se contuvo, dejó de lado el guión de la estrella inalcanzable para mostrarnos al hombre herido que habita bajo la fama. Ninguna traición me había dolido tanto, admitió, y en esa confesión, miles de fans sintieron el frío de su soledad. La razón de este dolor insoportable no era solo la pérdida de una pareja, sino la muerte de un sueño, el sueño de construir un hogar, de ser padre, de echar raíces. Para entender la magnitud de este desastre emocional, debemos mirar el mapa de esta tragedia. Lo que parecía ser un cuento de hadas moderno entre Estambul y Roma, resultó ser una pesadilla logística y sentimental. Según las impactantes revelaciones del propio actor, la lealtad de Sara Bluma tenía una fecha de caducidad. El momento exacto en que sus pies tocaron suelo italiano. Me traicionó tan pronto como regresó a Italia, declaró Can, con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Esta frase resuena con una crueldad particular. No fue un desgaste lento, no fue una incompatibilidad de caracteres, fue, según las palabras del actor, una puñalada por la espalda ejecutada con frialdad inmediata. ¿Qué clase de desconexión emocional debe existir para que alguien traicione un compromiso tan serio en cuestión de horas o días tras cruzar una frontera? Esta es la pregunta que atormenta a Can Yaman. El dolor que describe no es solo por el acto físico de la infidelidad, sino por la burla implícita que conlleva. Mientras él, en Turquía, tejía planes de boda y soñaba con cunas y pañales, ella, en Italia, desmantelaba ese futuro en brazos de otro. Nunca la perdonaré, sentenció él. Y en esa sentencia no había titubeos, ni esa ambigüedad poética que a veces usan los famosos para dejar puertas abiertas. No. La puerta se ha cerrado con un golpe seco y definitivo. Can Yaman, un hombre de principios arraigados, ha dejado claro que la deslealtad es el único pecado para el cual su corazón no tiene absolución. Aquí es donde quiero detenerme un segundo y preguntarles a ustedes, la familia de Kepap. ¿Creen que una traición así, tan repentina y geográfica, tiene algún tipo de perdón? ¿O están con Can en que hay líneas que, una vez cruzadas, borran todo el amor que existía? Déjenos sus opiniones en los comentarios, queremos leer cada uno de sus pensamientos. Y recuerden, si les gusta cómo analizamos estas historias, un simple me gusta ayuda a que este contenido llegue a más personas. Si pensaban que la infidelidad era el único ingrediente amargo de esta historia, prepárense, porque la realidad es aún más compleja. Can Yaman reveló un detalle que añade una capa shakespeariana al drama, el conflicto familiar.
La amaba tanto que incluso puse a mi familia en su contra, confesó. Esta declaración es devastadora. En la cultura turca y para un hombre tan apegado a sus raíces como Can, enfrentarse a la familia es un acto de sacrificio supremo. Él no solo le dio su corazón a Sara. Le dio su lealtad, priorizándola por encima de los lazos de sangre que lo han sostenido toda su vida. Imaginen la escena, discusiones a puerta cerrada, advertencias de sus padres, la tensión en las cenas familiares, todo ignorado por él en nombre de un amor que creía puro. Él defendió a Sara contra las dudas de su entorno, construyó un escudo alrededor de ella, solo para descubrir que la persona por la que estaba luchando era la misma que sostenía la daga. Ella no merecía lo que hizo, dijo, y en esa frase se esconde el arrepentimiento de quien sabe que apostó todo al número equivocado. La humillación de tener que volver con la familia y admitir que tenían razón es un trago amargo que Can está bebiendo en este momento. Es el dolor del te lo dije resonando en el vacío de una casa que iba a ser un hogar y ahora es solo un edificio lleno de ecos. Quizás lo que más ha conmovido a las redes sociales no es la ira, sino la ternura frustrada. La confesión de Can sobre su deseo de ser padre ha humanizado su figura de una manera que ningún papel en televisión podría lograr. Incluso le dije que quería ser padre. Al pronunciar estas palabras, Can Yaman nos dejó ver que ya no busca aventuras pasajeras ni romances de portada de revista. Está en una etapa de su vida donde busca trascendencia, legado, una pequeña mano que sostenga la suya. Saber que estuvo a punto de dar ese paso, de comprar el anillo, de planificar una vida doméstica, hace que la traición de Sara sea vista por los fans no solo como un error, sino como una crueldad. Robarle a alguien la ilusión de la paternidad es un crimen emocional de alto calibre. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, convirtiendo el deseo de Can en un clamor colectivo: Can merece ser padre, ese niño o niña será afortunado algún día. La audiencia ha entendido que detrás de los músculos y la fama, hay un hombre que simplemente quería llegar a casa y encontrar paz, no guerra. Como era de esperar, el ejército de seguidores de Can Yaman, una fuerza global que se extiende desde Madrid hasta Buenos Aires, pasando por Roma y Estambul, ha reaccionado con una furia volcánica. La figura de Sara Bluma se ha convertido en el blanco de críticas feroces. Los comentarios son dardos envenenados. ¿Cómo puedes engañar a un hombre que te ofrece una familia? ¿Qué clase de vacío tienes que tener para traicionar tal devoción? La indignación es palpable porque los fans sienten el dolor de Can como propio. Y mientras la tormenta digital ruge, los rumores detrás de escena echan más leña al fuego. Se habla, en los susurros de la industria, de un hombre en el sector de la publicidad en Italia. Un supuesto ejecutivo de una marca de moda que podría ser la razón detrás del cambio repentino de Sara al aterrizar en su país. Aunque nada está confirmado oficialmente, este rumor encaja dolorosamente bien con la narrativa de traición inmediata. Si esto resulta ser cierto, confirmaría que mientras Can luchaba contra su familia en Turquía, Sara ya tenía un plan B esperándola al otro lado del Mediterráneo. A pesar de tener el corazón hecho añicos, Can Yaman es, ante todo, un profesional consumado. La vida continúa, no hay nada que hacer. Esta frase, repetida como un mantra, es su escudo actual. No es una frase de consuelo, es una declaración de supervivencia. Con el rodaje de la megaproducción Sandokan en el horizonte, todos los ojos están puestos en cómo este dolor personal afectará su desempeño profesional. Sus colegas en el set reportan a un Can más callado, más introspectivo, pero con una intensidad en la mirada que asusta. Dicen que el arte imita a la vida y quizás, solo quizás, el dolor de esta traición le dará al personaje de Sandokan, un pirata, un rebelde, un hombre que lucha contra el destino, una profundidad que no estaba en el guión original. Puede que estemos a punto de presenciar la mejor actuación de su carrera, nacida no de la técnica, sino de la necesidad de canalizar una rabia real. El set de grabación se convertirá en su terapia, y las cámaras serán testigos de la transmutación del sufrimiento en arte. Can Yaman está listo para resurgir de las cenizas, no porque quiera, sino porque no sabe hacer otra cosa que luchar. Al final del día, la historia de Can Yaman y Sara Bluma nos deja una lección agridulce. Ni la fama, ni el dinero, ni la belleza física pueden blindarnos contra el dolor de un corazón roto. La traición es un fantasma que no pide pasaporte para entrar en nuestras vidas. Can ha quedado herido, sí, y su sueño de ser padre tendrá que esperar un poco más. Pero como él bien dijo, la vida sigue.
El sol volverá a salir sobre el Bósforo, los sets de rodaje se iluminarán de nuevo, y algún día, cuando menos lo espere, el amor verdadero. El que no traiciona, el que no huye a Italia, el que se queda, tocará a su puerta. Hasta entonces nosotros estaremos aquí para contarlo todo, paso a paso, lágrima a lágrima, triunfo a triunfo. Esto ha sido un análisis profundo en K-pop. Si este vídeo te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, es un pequeño gesto que nos ayuda enormemente. Suscríbete para no perderte la próxima actualización de esta saga y considera unirte al canal con el botón Join para apoyar nuestro trabajo de investigación. ¿Creen que Khan encontrará a la madre de sus hijos pronto? ¿O el fantasma de Sara lo perseguirá por un tiempo? Déjenmelo saber abajo. Manténganse fuertes, manténganse informados y sobre todo K-pop. Hasta la próxima.